Hoy vamos a hablar de la familia. Esta es mi familia. Aquí están mis padres, mi hermana, mi esposa. Estos son mis abuelos maternos y estos son mis abuelos paternos. Y después están mis tíos, mi primo, aunque realmente en este lado de mi familia hay muchas más personas, muchos más tíos y primos. Pero nos vamos a enfocar en algunas palabras un poco especiales para hablar de la familia. Por ejemplo, la relación entre mis padres y mi esposa. Bueno, pues para mi esposa, ellos son los suegros. Mi madre es la suegra y mi padre es el suegro. Y entre mi hermana y mi esposa, la relación es de cuñadas. Ellas son cuñadas. ¿Qué es mi esposa para mis padres? Pues ella es la nuera, ¿ok? Mi esposa es la nuera de mis padres, es decir, la esposa del hijo, es la nuera. Y cuando se trata de un hombre, entonces es el yerno. Es decir, mi padre era el yerno de los padres de mi madre, de mis abuelos. Era el yerno para ellos. Finalmente, vamos a mirar esta palabra. Parientes. Es una palabra que nos puede engañar con el inglés. Parientes en español son los tíos, los primos, etc. Son familiares, pero no son los padres. Esto es diferente al inglés. Bueno, durante el tiempo, años pasados, la familia ha cambiado mucho. La idea de la familia es muy diferente hoy. En el pasado, los matrimonios, es decir, la esposa y el esposo, los matrimonios, duraban hasta que una persona moría. Es decir, se quedaba viudo o viuda. Viudo o viudo es cuando no tiene esposo porque ha muerto. No podías romper, separarte en el matrimonio. Aunque tu esposo o tu esposa fuera insoportable, es decir, una persona horrible, aburrida o molesta, no había divorcio, no podías divorciarte de ella, no podrías romper el matrimonio. Los padres muchas veces arreglaban los matrimonios de las chicas en la niñez, cuando ellas eran niñas. Muchas veces no podían elegir con quién se casaban. Era un sistema patriarcal, machista, es decir, en que el hombre dominaba. La mujer tenía que ser sumisa, tenía que obedecer y aceptar lo que decía el esposo o el padre. Era muy difícil para una mujer independizarse, irse fuera de la casa, trabajar y hacer las cosas que quisiera. Eso no era posible. Muchas veces la mujer pasaba de la casa de los padres a la casa del esposo y simplemente era un ama de casa. Muy pocas mujeres trabajaban. Normalmente cocinaban, limpiaban y criaban a los hijos, es decir, se ocupaban de estar con los niños. En el pasado había un gran prejuicio social, es decir, estaba mal visto, mal considerado, cuando una mujer tenía un hijo o una hija siendo soltera, es decir, cuando no tenía un esposo. También había un prejuicio social
hacia las mujeres que no se casaban. Se pensaba que no habían conseguido o hecho lo que se esperaba de ellas en la vida. Se solía decir que eran unas solteronas si unas mujeres no se casaban. Hoy es muy diferente. Tenemos, por ejemplo, matrimonio homosexual, es decir, de parejas de dos personas del mismo sexo, al contrario que heterosexual, que significa personas de diferente sexo. Hoy el matrimonio homosexual es incluso legal en diferentes países, por ejemplo en países hispanos como México, Colombia, Uruguay, Argentina o España. Es legal. Las mujeres trabajan y se independizan sin problemas. Las familias son mucho más pequeñas y tienen menos hijos. Los abuelos es bastante más raro que vivan con la familia, que vivan en la misma casa que los hijos y los nietos. Por eso también existe una mayor brecha generacional, es decir, una división, una separación entre las ideas, valores de los nietos y de los abuelos. Y también porque la tecnología ha avanzado mucho y es muy diferente cómo viven los abuelos de cómo los nietos viven hoy en día.